Les voy a invitar a leer en el libro de Juan, el capítulo 13. Juan, el capítulo 13. El viernes pasado consideramos varios textos con una frase. La frase era los unos con los otros. Esa era la frase, que habla de comunión entre nosotros, porque somos un cuerpo, y la idea nace porque estamos conectados unos con otros. No es tal cosa de que no me importe lo que le pase al hermano. O sea, lo que le pasa a mi hermano, por más nuevo que sea el hermano, va a afectar en todo lo que es la iglesia, en toda la iglesia, en su conjunto, en el conjunto de hermanos, porque cada uno de nosotros es parte. Y me quedé con un ejemplo que a veces lo nombré yo, un dedo pequeño del pie. Si tiene algún problema, puede causar un problema aún más grande. Y también la comunión unos con otros tenía que ver con el amor. Y ahí es un tema sensible, un tema complicado tal vez, un tema difícil de tratar, porque para hablar del tema, primero obviamente tendría que preguntarme cómo estoy yo en ese tema. Y ahí uno se examina también. Creo que es una de las primeras veces que tomo este tema tan a fondo, el del amor, que va más allá de lo que a veces nosotros pensamos. Y Juan 13 dice, versículo 34, son palabras del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Allí nuevamente está la frase unos a otros. Como decía, esto nació en unos estudios con unos hermanos que examinaron esa frase unos a otros y dejaron el ejercicio de buscar más partes, más versículos donde apareciera esa frase unos a otros. Y de hecho he encontrado varias. También dejé la tarea yo por si alguien la quería hacer, de los que pudiera encontrar usted, unos a otros. Porque si somos un cuerpo, todo está interconectado. Y vimos que si un hermano se goza, tenemos que gozarnos con él. Si un hermano está sufriendo, tenemos que sufrir con ellos. Llorar con los que lloran. Pablo habla del cuerpo también interconectado. Si le pasa algo a mi mano, si le pasa algo a mi pie, si le pasa algo a mi ojo, va a afectar en mi cuerpo. Así también la iglesia, si le pasa algo a uno de los miembros, a veces consideramos que hay miembros pequeños, como el mismo Pablo lo dijera, que no importaría, por ejemplo, si le pasa algo a él. Sin embargo, a veces los miembros más pequeños son los más importantes dentro de la congregación. ¿A quién le está diciendo este mandamiento el Señor? Le está diciendo no a un grupo homogéneo de personas, no a un grupo donde todos son iguales, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. No, no es así. Él estaba hablando a un grupo que venía de diferentes sectores. Hablemos social, hablemos político, hablemos cultural. No estaban de acuerdo ellos casi en ninguna de esas cosas. Si lo trasladamos al tiempo de hoy día, el Señor entonces toma a un publicano como Mateo, un hombre que en el día de hoy podría, como él cobraba impuestos, lo podríamos trasladar a un servidor de impuestos internos, un hombre de oficina, un hombre intelectual, o alguien que trabaja en un banco, conviviendo conjuntamente con pescadores, hombres del vulgo, hombres sin letras. Tenemos a Mateo que trabajaba para el Imperio Romano. Por el hecho de ser publicano,
por el hecho de ser cobrador de impuestos, Mateo era considerado como traidor para los israelitas. Era el traidor que le trabajaba al imperio romano. Y en el mismo grupo de 12 hombres que el Señor escogió, a los cuales también llamó apóstoles, en el mismo grupo había un hombre que estaba en contra del imperialismo romano, el celote. Este era un grupo, podríamos trasladarlo a hoy día, de un grupo de extrema derecha, que estaba en contra de lo que era el imperialismo romano, muy nacionalista. Entonces, este mandamiento es dado a personas que no piensan igual, que no tienen el mismo trasfondo histórico de sus vidas, pero que los une una sola cosa, el Señor. Y eso me hacía pensar en el día de hoy, que igual está bien actual, bien contingente, la realidad de nuestro país, de nuestros días, donde hay hermanos que se han dejado llevar por el fervor, la euforia política. Y lo digo, no les da temor, ni siquiera lo piensan dos veces para publicar algo referente a la política, defendiendo ciertos sectores de la sociedad. O algunos defienden la derecha, otros defienden la izquierda, otros dicen, no, yo soy de centro. Pero para publicar algo del Señor, para publicar algo de la vida espiritual, lo piensan dos veces o simplemente no lo hacen. Y en la iglesia, que debiera mantenerse esta unidad, se producen estas divisiones producto de cosas que no tienen nada que ver con lo que es la iglesia. Y como decía, algunos defienden para este lado, de izquierda, otros defienden la derecha, otros defienden su propia postura. Y el Señor dijo que nosotros somos embajadores. Vemos cómo el Señor da un nuevo mandamiento a personas que, como decía, trabajaban para el imperialismo romano. Y el mismo mandamiento se lo da a personas que estaban en contra del imperio romano. Y tenían que estar allí, conviviendo. Intelectualmente, algunos eran muy sabios. Podemos pensar en Natanael. El Señor lo ve y le dice: aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Un hombre docto en las Escrituras, un hombre que sabía las cosas de Israel, tenía estudios en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y luego, cuando vemos a Pedro, a Juan, delante del concilio, se sorprenden y dicen: estos hombres son sin letras, son del vulgo. Intelectualmente no estaban unidos. ¿Qué los unía a estas personas? Y debemos decir que eran humanos, había problemas dentro del grupo de 12, algunos querían tener un lugar de privilegio en el reino, y eso es humano, humanamente, eran seres humanos. No caigamos en lo que hace la religión, que incluso le ha puesto estatuas a estos apóstoles, y lo ha subido a un nivel que si ellos vivieran y pudieran decir algo, estarían escandalizados de cómo la religiosidad los ha elevado. Eran hombres del vulgo y sin letra, pero habían estado 3 años o 3 años y medio, por lo menos, aprendiendo del maestro de maestros, del Señor de señores, el Señor Jesucristo. Y el Señor se va a ir, está turbado su corazón. Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, porque Él sabía lo que había en el corazón de estos apóstoles. Y les da un mandamiento. Y ese es el mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. Hay algunos que dicen: bueno, el cristianismo no es en base a mandamientos. Los mandamientos eran para el judaísmo. Ahí sí que valían los 10 mandamientos. Pero hoy día no, estamos en el periodo de la gracia. Pero aquí leemos de labios de nuestro Señor, podríamos decir del fundador del cristianismo. Y dice que Él da un mandamiento. Hay un mandamiento. Y la definición de mandamiento
Es un orden dado por alguien con autoridad. Es una orden dada por alguien con autoridad. Una definición simple. Un mandamiento significa una orden dada por alguien con autoridad. ¿Qué más autoridad que nuestro Señor Jesucristo? Toda autoridad, todo dominio le pertenece a Él. Y Él da este mandamiento. Un mandamiento. Los judíos, 613 mandamientos. Alguien se dio el trabajo de contarlo, de contar los mandamientos positivos, los mandamientos negativos, todos los mandamientos, 613. Y algunos se saben los 10 mandamientos. El Señor, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros. ¿Cuál es el vínculo que nos une a nuestros hermanos que estamos aquí reunidos? Como decía, somos igual que los apóstoles. Venimos de diferentes lugares, de diferentes sectores sociales, de diferentes entornos políticos. Pero en el cristianismo no hay nada de eso. Es todo comenzar de nuevo. El Señor quiere hacer un pueblo nuevo. No caigamos en traer el pasado a lo que es la iglesia, a lo que es la congregación. Y que podamos caer en dividirnos por cosas que eran de la vieja naturaleza, del pasado, del viejo hombre, las pasiones. Hay hermanos que el Señor los ha sacado del mundo de la política, se apasionaban por tal o cual candidato. Hermanos que luchaban contra gobiernos autoritarios, pero el Señor los ha salvado, todo eso quedó atrás. Y nos invita a mirar al lado, a mirar a mi prójimo, a mirar a mi hermano y a amarlo. Y ese es el mandamiento del Señor. Y un mandamiento entonces es esta orden dada por el Señor con autoridad para nosotros, sus súbditos, sus siervos. Nos amamos unos a otros. ¿Cuál es el estándar, el nivel que podríamos amarnos? El Señor lo da allí en el versículo. Dice, como yo os he amado. ¿Cómo voy a amar a mi hermano? ¿Cuál es el nivel que Dios me pide para amar a mi hermano? Es decirle, hermano, te quiero, hermano, te amo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Cuando el Señor dice aquí que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿me ama acaso el Señor? ¿Sabe qué es interesante algo que aparece en el libro de Juan? Juan por ningún lado se menciona su nombre, pero todos sabemos que Juan escribió el libro de Juan. Pero cuando él se refiere a sí mismo en este libro, dice el discípulo a quien amaba Jesús, o el discípulo a quien Jesús amaba. Ese era Juan. O sea, él está diciendo de sí mismo, Jesús me ama a mí. Entonces yo pregunto, ¿acaso Dios hace acepción de personas? Y la Biblia dice que no, que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Así que si el Señor hubiera amado más a Juan que a los otros apóstoles, sería una contradicción. Tenemos que el Señor ama a todos los apóstoles, a todos los discípulos, el Señor los ama de igual manera. Y Él se los dijo, amen los unos a los otros como yo os he amado. El Señor ama a cada uno de sus hijos. Pero ahí está el asunto.
No vemos que Pedro haya dicho el discípulo a quien amaba a Jesús. No vemos esa frase en él. ¿Qué es lo que hace la diferencia entonces que el Señor me ame? ¿No será acaso el concepto que yo tengo del amor de Dios hacia mí, del amor del Padre hacia mí, del amor del Señor Jesucristo hacia mí? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de ese amor hacia mí? Yo sé que el Señor me ama porque me ha cuidado, me ha salvado, me ha preservado, me da sustento necesario cada día, me ayuda en mis circunstancias adversas, en mis tribulaciones, el Señor me ayuda y yo entiendo que por eso Él me ama. Está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y siento su compañía, siento su presencia. Y yo sé que Él es Él porque Él me ama y lo hace. Y Él dio su vida por mí porque me ama. Derramó su sangre ahí en la cruz porque me ama. Es mi abogado, mi intercesor delante del Padre en este momento porque me ama. Ha perdonado todos mis pecados porque me ama. No se acordará más de ellos porque me ama. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes tú, hermano, hermana, del amor del Señor hacia ti? Cuando Él dice un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros como yo he amado. Y Juan se apropia de este amor del Señor y dice el discípulo a quien Jesús amaba. Pero la verdad es que el Señor amaba a todos sus discípulos. Pero Juan se apropia de esto. A mí me ama el Señor. Yo soy el amado del Señor. Y es una apropiación que a veces no tenemos nosotros. Decimos, Jesús me ama, pero realmente nos apropiamos de recibimos ese amor del Padre, ese amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, amándonos. Pues bien, ¿cómo se demostró ese amor entonces? En el plan de salvación, en sustentarnos cada día, en redimirnos, en perdonarnos, en ser nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo pontífice, es el Señor, porque nos ama. Y ahí viene entonces lo profundo de esto que dice, como yo os he amado, y ya entendemos cómo nos ha amado el Señor, entonces dice, ustedes tienen que amar así a sus hermanos. Es tremendamente elevado el nivel que el Señor nos pide. Y como decía la vez pasada, es algo sobrenatural, está fuera de toda circunstancia humana. La naturaleza humana no es dada al amor. Podríamos hablar del amor entre hermanos sanguíneos. Pues bien, la primera pareja de hermanos en la tierra fue Caín y Abel. ¿Y qué sucedió? Lo sabemos. El primer homicidio. Caín engañando a su hermano, llevándolo al campo y matándolo. Jacob, Esaú, hermanos también, engañándose, robando la primogenitura. Jacob a Esaú. ¿Qué más podríamos decir de los patriarcas? De donde salieron las 12 tribus. Si hubiéramos vivido en el tiempo aquel, damos por firmado que ninguno hubiera querido vivir cerca de esa familia. Era terrible esa familia. Entonces la naturaleza humana siempre tiende al mal. Y ahora el Señor nos da un mandamiento. Y uno podría decir, pero ¿cómo voy a amar? Es que usted no sabe lo que me hizo ese hermano a mí. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da esa capacidad
Es algo totalmente espiritual, que incluso nosotros no tendríamos una explicación. Obra en el ser humano de tal forma que podamos perdonar a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha hecho sufrir, que nos ha hecho mal. Y a través del poder del Espíritu Santo podemos perdonar. Y el poder del Espíritu Santo no se trata de andar brincando y hablando jerigoncias para decir, oh, qué lleno del Espíritu Santo soy. No, el Espíritu Santo demuestra eso. Cosas que están sobre lo natural, manifestadas aquí en la tierra, en una persona. Así que debemos amar como el Señor nos amó a nosotros. Y Él nos amó hasta el fin, dice la palabra. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como decía también, pensamos, es que ahora es muy difícil, estamos en este siglo, cada día más malo, pero si hubiera vivido en el comienzo de la iglesia, ahí sí yo hubiera podido cumplir el mandamiento, porque era todo lindo, todo bueno, pero no es así. Pablo escribe a los Corintios, donde había tanta división, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otro yo soy de Cristo. Divisiones, cosas malas que se hacían unos hermanos a otros, hasta el punto de, en Gálatas, como leíamos, decía, no mordáis unos a otros. Así que, desde el comienzo, se demuestra solamente esto, que la naturaleza humana es así. Somos así. Pero el Señor quiere algo nuevo, algo bueno en nosotros, hecho por el Espíritu Santo. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así se conocerán que son los discípulos, que es la iglesia de Dios. ¿Cómo conocerá el mundo que es la iglesia de Dios? ¿Acaso por tener el mejor coro? ¿Que la iglesia, el edificio más grande? Esa es la verdadera iglesia, porque mire tremendos edificios que tiene. Acá es la verdadera iglesia porque tanta gente que le sigue, los miembros son miles y miles. Esta es la iglesia verdadera porque está en todos los países del mundo. Bueno, lo que dice la Biblia, para conocer cuál es la iglesia verdadera, cuáles son los verdaderos seguidores del Señor, es, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Así que nosotros podemos conocer una iglesia donde está el Señor, porque en aquel lugar los unos con los otros se están amando, y ese amor es como el Señor nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Es difícil, no es fácil, es complicado. Nosotros lo sabemos, somos humanos, tenemos diferencias los unos con los otros, como comencé diciendo. Hay tantas diferencias, pero lo que nos une en la unidad son las cosas espirituales. Cuando nosotros, hermanos, nos salimos del ámbito espiritual dentro de la iglesia, van a haber diferencias, van a haber roces. ¿Cómo criar los hijos, por ejemplo? Tienes tantas opiniones en este día, pero si nos vamos a la palabra, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo debe funcionar una iglesia local? Yo pienso esto otro, acá ha resultado esto, acá innovaron con esto otro. Van a haber muchas opiniones, pero si nos vamos a la palabra, vamos a tener una sola opinión. Cada vez que nosotros nos comenzamos a alejar de lo espiritual, van a haber muchas opiniones. Cuando nos comenzamos a acercar al Señor, se van a ir las opiniones juntando, siendo unánimes, amándonos los unos a los otros. Y ahí conocerán que somos discípulos del Señor.
leía de varios testimonios de personas que llegaron a la congregación, no llegaron por la teología. No eran testimonios que dijeran, bueno, a mí me llamó la atención porque aquí tienen una teología que me gustó. La mayoría de los testimonios que estaba leyendo decían que llegaron a la congregación porque vieron algo especial. Vieron algo especial. Esa unidad que había, ese amor de los hermanos unos con otros le llamó la atención y volvieron a ir porque los trataban bien, porque eran cariñosos, eran preocupados, porque cuando nosotros nos amamos unos a otros, entonces si llega alguien nuevo a la congregación, va a fluir eso mismo. Y la gente de afuera se va a dar cuenta de lo mismo. Aquí mismo en Juan, capítulo 15, versículo 12, el Señor vuelve a decir un mandamiento, una orden dada por alguien con autoridad para que la cumplamos. Versículo 12, Juan 15, 12, este es mi mandamiento, el Señor nuevamente, su mandamiento, su orden, no es opcional, no es si yo quiero. Y sabe que esto el Señor lo trató con los fariseos, decía que si amábamos solamente a las personas que nos hacen el bien, somos igual que los fariseos. ¿Qué mérito tiene si los fariseos hacen lo mismo? Y a veces estamos en ese nivel, no nos cuesta hacer el bien a quien nos hace bien. Es fácil. Es como retribuir algo. Si me hacen bien, entonces yo hago bien. Estamos al nivel de los fariseos, entonces. Pero el Señor quiere ir más arriba, a otro nivel. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí está nuevamente la frase, unos a otros. El hermano me preguntó un día cuál era el título o el tema que iba a haber, y al final los textos se repetía esta frase, los unos a los otros, unos a otros. Podría ser ese el título. Aquí en este mandamiento del amor, el Señor también habla de esto, unos a otros. Y vuelve a repetir la idea, como yo os he amado. El Señor no nos ama solamente cuando nos portamos bien. Y yo pregunto, obviamente me hice la pregunta yo primero y la respondí delante del Señor. Dejo la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? Hemos ofendido los mandamientos del Señor, no hemos guardado su palabra, no hemos acobardado de dar testimonio de nuestra fe. Hemos ofendido, en definitiva, al Señor. ¿Y acaso en ese momento el Señor nos amó en menor medida? ¿O nos dejó de amar? Como algunos piensan que si se porta mal, ay, perdí la salvación. Y la vuelven a recuperar otro día y después la vuelven a perder nuevamente, como si la salvación dependiera de ellos. El Señor siempre nos ha amado, siempre nos amará y siempre nos ama. Hagamos lo que hagamos, su amor es incondicional. ¿Qué más incondicional el amor del Señor, que murió por nosotros, pagó nuestra deuda, perdonó nuestros pecados, con su sangre derramada allí limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Qué más amor? Nos dio una herencia en los cielos, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita con nada. Allí está nuestra herencia. Se entregó a sí mismo. Entonces, ese amor, el Señor dice,
Como yo os he amado, este mandamiento les doy a ustedes. Ámense de esa forma. Es una tarea tremenda, tremenda, tremenda de grande. ¿En qué nivel estamos? ¿Llegaremos solamente al nivel número 1 de amar como los fariseos? ¿Al que me hace bien? ¿Al que me cae bien? ¿Estoy amando? El Señor quiere que vayamos un poco más allá. Como Él nos ha amado, como Él nos demostró su amor. Cada una de las cosas que he mencionado cuando hablamos del amor del Señor, Él lo demostró con hechos, con acciones concretas. No queda suspendido en el aire que fuera solamente una palabra. Yo los amé. Al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Hay una palabra de amor y está a continuación la acción que el Señor realizó. Y en el versículo 17, aquí en este mismo capítulo de Juan 15, dice, esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros, nuevamente la misma frase, y en menos de 2 capítulos se repite 3 veces la misma idea. Bueno, 4 si contamos los 2 versículos del capítulo 13. ¿Por qué tanta repetición del mismo mandamiento? Los judíos a veces repetían 2 veces para que resaltara la importancia de lo que iban a decir. Y aquí tenemos 4 veces lo mismo, que nos amemos unos a otros. Y para el Señor es importante. Y si para el Señor es importante, debiera ser también importante para nosotros. Y vuelvo a repetir, es difícil. No es un tema fácil tampoco hablarlo. Cada uno de nosotros podría decir, bueno, tenemos el techo de vidrio. No somos perfectos, no somos ángeles. Cada uno de nosotros está sujeto a ofender a los hermanos, a morder a los hermanos, a hacerle daño a los hermanos, cada uno de nosotros. Pero el Señor quiere esto otro, que los amemos, que nos consideremos unos a otros para las buenas obras, que nos amemos como Él nos ha amado. Y el mismo autor Juan, en la primera carta que escribe, primera carta de Juan 3, 22. Aquí hay algo importante respecto a la oración. Nosotros nos juntamos también a orar como iglesia en este tiempo de pandemia. Hay reuniones de oración. Estamos pidiendo, solicitando cosas al Señor. Primera de Juan 3, 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, en otras palabras, podríamos pensar que aquí hay algo condicional. Y luego en el 23 dice, y este es su mandamiento, nuevamente, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Versículo 23, su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos nuevamente el mandamiento. Ya avanzada la iglesia en el primer siglo, Juan no tiene la misma
Aquí el mismo mandamiento le agrega, no tiene el mismo versículo que en el Evangelio, le agrega otra cosa, porque ya se estaban empezando a introducir falsas doctrinas. Así que le agrega su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Y si sus mandamientos son cumplidos, entonces, ahí está el versículo anterior, 22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos porque guardamos su mandamiento. Entonces no es menor que yo no ame a mi hermano. Si yo no estoy amando a mi hermano, si tengo un conflicto con algún hermano y después voy a orar en lo secreto, ¿podrá escucharme el Padre Celestial? ¿Podrá responder Dios a mi oración? Si aquí dice que Él me va a dar cualquier cosa que pida, es como decir siempre y cuando guardo sus mandamientos. Yo no podría decir, pero son tantos mandamientos. No, el mandamiento del Señor lo hemos repetido una y otra vez, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Y podemos pensar, cuando hay una iglesia unánime, unida, donde se aman, unos hermanos se aman a otros hermanos y hay unidad en el amor del Señor, oramos entonces en unidad y Dios contesta las oraciones. Y hemos visto milagros, yo lo cuento de testimonio donde pueda, que el Señor me sanó de una tetraplegia. Término bíblico, paralítico. Paralítico sin posibilidad de caminar ni de moverme. Y una iglesia unida, unida en amor también, oraba y pedía y el Señor respondió realizando un milagro. Entonces, es condicional. Leamos nuevamente el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque, ahí está la palabrita, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y por si hay duda, deja el mandamiento allí. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Si estamos orando, pero el Espíritu nos da cuenta de algo que no está arreglado con algún hermano, o no estamos amando a algún hermano como el Señor nos pide que lo amemos, entonces podemos tener la duda de si Dios contestará nuestra oración. Segunda de Juan, el mismo autor. Segunda de Juan, el versículo 5. Segunda de Juan, el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí cuando el apóstol habla del principio, se refiere obviamente al principio de cuando comenzó todo, lo que leímos en el Evangelio de Juan. El Señor allí dejó el mandamiento. Te ruego. El apóstol Juan es nombrado en algunos libros como el apóstol del amor. Y está bien puesto su nombre, el apóstol del amor. Él habla bastante del amor. Y habla y les dice, hijitos, pero él no fue siempre así.
no fue siempre así. Cuando andaba con el Señor en algún momento, impidió que una persona expulsara demonios. Se levantó como el defensor. Era un poco sectario. Se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Muy defensor de su grupo. Y el Señor lo reprendió. ¿Por qué se lo impidiste? Y en otra oportunidad, el mismo Juan se dio cuenta que no lo iban a recibir y le pregunta al Señor o le dice, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Recordándose al profeta. Y el Señor le dice, no saben de qué espíritu son. Y ahí está la clave, en el espíritu. Sí, humanamente, vuelvo a decir, humanamente es imposible que nosotros hagamos las cosas que el Señor nos pide. Por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, no la vamos a hacer. Es algo sobrenatural, espiritualmente. Y resulta, y sucede, y hay testimonios. Cuando el Espíritu obra en nosotros, en nuestro ser, podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos hacia un hermano. Te ruego, bueno, es la palabra aquí es rogar, es más que pedir, porque Él está haciendo un ruego y le dice, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo. Y yo lo mismo puedo decir en el día de hoy. Esto que hemos dicho en el día de hoy, alguno podría decirlo más bien, eso ya me lo sé. Lo aprendí desde pequeño en la escuela dominical. Mire el mensaje que está dando, ese está más repetido ya. Y aquí dice, no es nada nuevo. Yo sé que el mensaje no es nada nuevo lo que hemos hablado en el día de hoy. Pero lo nuevo tiene que ver con que a veces no estamos haciendo lo que el mandamiento dice. Y vuelve a repetir la idea. ¿Cuál es el amor? El amor es que andemos en sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andemos en amor, como vosotros lo habéis oído desde el principio. En el libro de Romanos, en Romanos capítulo 15, versículo 14. Aquí vamos a ver otra parte del amor, porque el amor a veces tiene que también realizar algo que no muchas veces es cómodo. Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Tal vez lo estamos, los que estamos aquí congregados, llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está nuevamente la frase, los unos a los otros. ¿Hay bondad en nosotros a través del Espíritu Santo? Sí. ¿Hay conocimiento en nosotros también? Bueno, la Escritura aquí nos llama que nos podemos unos a otros amonestar. Amonestar. Y la palabra amonestación a veces se le da una connotación negativa, como que conlleva algo de superioridad del que está amonestando hacia los amonestados. Pero no es así. En la iglesia que el Señor formó no es así. No debiera ser así. Porque aquí habla de los unos a los otros. Así como nos amamos unos a otros, cuando nos amonestamos unos a otros, debiéramos hacerlo en amor, con amor, y enseñar las cosas en amor. ¿Cuánto daño nos hemos hecho unos a otros cuando vemos que un hermano está mal espiritualmente y tratamos de ayudarlo
y podemos tal vez amonestarlo, pero no lo hacemos de la forma correcta, no lo hacemos en amor. No lo hacemos en amor. Y todo eso se estropea más todavía, porque la naturaleza humana es así, se arranca, corre cuando está siendo amonestado de la luz, no quiere que queden en evidencia las obras malas. Que el Señor nos ayude a, cuando amonestamos, que lo hagamos en amor. Pero es un mandamiento, hermano, es un mandamiento, hermana. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de amonestarnos unos a otros. A veces nos toca a nosotros decirle una palabra a un hermano. A veces hasta hermanos se han enojado conmigo, pero pasado un tiempo vuelven y agradecen. Si no es fácil, no es fácil. Si lo hacemos en amor, los hermanos van a apreciar el consejo. El sabio, cuando se le amonesta, el sabio agradece. Es el necio el que no agradece. Más aún si estamos en hermanos, si somos hermanos unos con otros, si nos amamos unos a otros, si queremos lo mejor para mi hermano, para mi hermana, entonces esta amonestación unos a otros va a ser con amor, con cariño, poniéndose en el lugar del hermano también. Y la idea es que el hermano entienda la amonestación y vuelva al buen camino, en amor. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí, en el día de hoy, la enseñanza de la palabra del Señor y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.